Buenas noches, mi nombre es Grecia Rodríguez, participante del curso del laboral colectivo en la sección K con el profesor Jaime Torrealba. En esta oportunidad voy a realizar una video exposición relacionada a lo que es la estabilidad y sus tipos. Comenzamos con lo que es la estabilidad relativa. Es aquella que está contemplada en el artículo 85 en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores. El artículo establece que la estabilidad es aquel derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras a permanecer en sus puestos de trabajo. Esta ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los despidos contrarios a la Constitución y a esta ley son nulos. ¿Qué es lo que se quiere proteger en este caso con la estabilidad relativa? Es la permanencia en el puesto de trabajo de ese trabajador. Tienen el derecho a permanecer trabajando siempre y cuando no incurran en una falta que acarree la destitución de su cargo. Entonces, en el artículo 86 se establece que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a la garantía de permanencia en su trabajo, si no hay causas que justifiquen la terminación de la relación laboral. Cuando un trabajador haya sido despedido sin que haya incurrido en causas que lo justifiquen, podrá solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo de conformidad a lo previsto en esta ley. Lo que comentaba anteriormente, tiene derecho a tener la garantía de permanecer en su puesto de trabajo siempre y cuando no existan causas que justifiquen la terminación de la relación laboral. ¿Qué trabajadores están amparados por esta estabilidad? En el artículo 87 se establece que los trabajadores a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación del servicio, los trabajadores contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término del contrato. También están amparados los trabajadores contratados para una obra determinada hasta que haya concluido la totalidad de las tareas a ejecutarse por el trabajador para las cuales fueron expresamente contratados. Los trabajadores de dirección no estarán amparados por la estabilidad prevista en esta ley. Hablemos en esta oportunidad lo que es la inamovilidad o la estabilidad absoluta. En este caso, la inamovilidad está tipificada en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores. Este artículo establece lo siguiente: que los trabajadores protegidos de inamovilidad no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados sin una justa causa, la cual deberá ser previamente calificada por el inspector del trabajo. El despido, traslado o desmejora de un trabajador protegido de inamovilidad son contrarios a lo previsto en la Constitución y en esta ley. Esto quiere decir que un trabajador que goza de inamovilidad, bien sea por fuero sindical o por algún fuero paternal, que son los tipos de protecciones que tiene este tipo de inamovilidad, estos trabajadores no pueden ser ni despedidos ni se pueden trasladar de un lugar de trabajo a otro, no los puedes desmejorar sin una causa justificada. O sea, son trabajadores que tienen que estar protegidos y hay que cuidar sus condiciones de trabajo por este tipo de inamovilidad. Por lo tanto, en el derecho que tienen los trabajadores que han llegado a gozar de algún fuero legal, bien porque esté haciendo uso del principio de libertad sindical o por protección a la familia, les ubique bajo un fuero maternal o paternal, o también aquellos que gozan de estabilidad ordenado por los IMAP o por decreto presidencial, que son los otros tipos de protección que existen. Aun cuando esta estabilidad, esta inamovilidad es llamada estabilidad absoluta, no es del todo cierto, porque un trabajador, aunque goce de este tipo de inamovilidad, si incurre en una falta justificada para ser despedido, el empleador puede hacerlo previa autorización de la Inspectoría del Trabajo.
Hablemos en este momento específicamente de los que están protegidos por el fuero sindical, que son los trabajadores solicitantes del registro de una organización sindical desde el momento de la solicitud hasta 15 días después de registrada la organización sindical o que se haya negado su registro. También están protegidos los trabajadores que se adhieran a la solicitud de registro de una organización sindical desde su adhesión hasta 15 días después de registrada la misma o de haberse negado su registro. Los primeros 7 integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo que ocupen menos de 150 trabajadores desde el momento de su elección hasta 3 meses después del cese de sus funciones, como integrante de la junta directiva de la organización sindical. Los primeros 9 integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo que ocupen entre 150 y 1000 trabajadores desde el momento de su elección hasta 3 meses después del cese de sus funciones, como integrante de la junta directiva de la organización sindical. También los primeros 2 integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo que ocupen más de 1000 trabajadores desde el momento de su elección hasta 3 meses después del cese de sus funciones. Los primeros 5 integrantes de la junta directiva de la seccional de una entidad federal cuando se trate de un sindicato nacional que tenga seccionales en entidades federales desde el momento de su elección hasta 3 meses después del cese de sus funciones, entre otros trabajadores. ¿Quiénes se encuentran protegidos por inamovilidad? En este caso, no por fuero sindical, sino por inamovilidad laboral. Serían las trabajadoras en estado de gravidez desde que inicia su embarazo hasta 2 años después del parto. Los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja hasta 2 años después del parto. Los trabajadores o trabajadoras que adopten niñas o niños menores de 3 años también goza de inamovilidad por un lapso de 2 años desde la fecha en que el niño sea dado o dado en adopción. Los trabajadores con hijos con que tengan alguna discapacidad o alguna enfermedad que les impida o dificulte valerse por sí misma o por sí mismo. Y aquellos trabajadores durante la suspensión de la relación laboral. Y otros casos contenidos en la ley, otras leyes y decretos. ¿Cuáles son las diferencias? Otra protección de inamovilidad es el decreto presidencial, que en este caso gozan de inamovilidad laboral hasta el año 2018, que ha estado en vigencia el decreto presidencial. Una diferencia entre estabilidad e inamovilidad. La estabilidad es una institución jurídico-laboral que protege a los trabajadores contra los despidos sin justa causa, garantizándole la permanencia y continuidad en las labores siempre que no medie una causa que permita legalmente su finalización. Mientras que la inamovilidad como fuero sindical es una protección del Estado, ya que cumple una función de interés de la colectividad laboral y para la garantía del ejercicio autónomo de las funciones sindicales. En la protección de inamovilidad como fuero sindical son aquellos trabajadores adherentes a la constitución de un sindicato, miembros de una junta directiva de un sindicato, por elecciones sindicales, postulados por elección sindical, negociación de una convención colectiva, aquellos que están involucrados con una negociación de una norma laboral y aquellos que están haciendo ejercicio de la huelga. Todo esto por la representación que ostentan o la actividad en la cual se encuentran involucrados. En cuanto a la inamovilidad laboral, no como fuero sindical, sino como un fuero particular, se refiere a una situación propia del trabajador, bien sea maternidad, paternidad, adopción de un menor, atención de hijos con discapacidad o incapacidad para valerse por sí solos, suspensión de la relación de trabajo, entre otros, o debido a alguna circunstancia especial, como por ejemplo donde el presidente de la República establece inamovilidad laboral en forma parcial o total, como lo hizo en el decreto de inamovilidad laboral 2016-2018, donde se establece la inamovilidad por 3 años hasta diciembre del 2018 a favor de los trabajadores del sector privado y del sector público que están regidos por la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces, voy a hablar ahora lo que es el periodo de prueba, el contrato a prueba. Esto es algo que no está muy claro en la Ley del Trabajo. Sin embargo, se deduce
en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores. En este caso, el artículo apenas deja ver el punto o menciona muy someramente lo que es el contrato a prueba. En este caso dice, estarán amparados por estabilidad prevista en esta ley los trabajadoras y trabajadores a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de servicio. O sea, se deduce de que el primer mes, o sea, desde el día 1 hasta el día 29, el trabajador pudiera estar en un periodo de prueba. Una vez que ya pasa de ese mes, pues ya empieza a gozar de estabilidad laboral. Y bueno, y también los trabajadores contratadas por tiempo determinado mientras no haya vencido el término del contrato. Y los trabajadores contratados para una hora determinada hasta que se haya concluido la totalidad de las tareas a ejecutarse por el trabajador para los cuales fueron expresamente contratados. Los trabajadores de dirección no están amparados, ya esto lo mencioné anteriormente. Entonces, analizando, pues nos damos cuenta de que el legislador no hizo una mención expresa en dicha norma de un periodo de prueba, por lo que es lo que en estricta legalidad no ha sido reflejado es un lapso de carencia de estabilidad laboral. O sea, lo que se indicó es que existe una carencia de estabilidad laboral antes del primer mes, en este caso. Dicho lapso de carencia de estabilidad laboral es de 30 días en el caso de los contratos de trabajo por tiempo indeterminado. En el caso, el artículo no indica expresamente el momento de inicio de la estabilidad laboral en las modalidades de contratación por tiempo determinado ni por obra determinada. Por lo tanto, puede interpretarse o bien que acompaña a los trabajadores desde el inicio de la relación laboral o que debe interpretarse analógicamente la aplicación del lapso establecido en la modalidad de contratos de trabajo por tiempo indeterminado. A pesar de la exclusión de los trabajadores de dirección del régimen jurídico de estabilidad laboral, sigue siendo de interés el planteamiento del periodo de prueba en supuestos de inamovilidad laboral. Muchas gracias. Espero haber abarcado los puntos solicitados por usted, profesor.